En el video de hoy te voy a estar dando algunos consejos para poder estar reemplazando la perlita en los sustratos que prepares en casa. Cada vez que usamos perlita en un sustrato, lo hacemos porque queremos que exista una mejor aireación, que el sustrato quede mucho más suelto, porque nos va a interesar tener esas raíces que crezcan lo mejor posible y que les llegue la mayor cantidad de aire para que puedan estar creciendo de forma correcta. Uno de los reemplazos que se suelen usar es la vermiculita, que también es un componente inerte y lo vamos a tener durante mucho tiempo en el sustrato. Pero la idea es estar mostrándote componentes más sencillos, que sean orgánicos y que el día de mañana se incorporen al sustrato para que ayude a la fertilización. Por un lado, si tenés acceso a chips de madera, y en este caso te voy a estar recomendando que uses la corteza porque es la parte más dura y que la planta la endurece porque es la parte del árbol que va a estar en contacto con el aire, con la lluvia y el sol. Y es por eso que la planta la hace mucho más dura y es la parte que podemos llegar a usar para reemplazar esta perlita. En este caso, cuanto más pequeño puedas hacer los pedacitos, mejor. Y hay que tener en cuenta, los reemplazos que te voy a mostrar ahora van a retener mucha más humedad que la perlita. Es por eso que también es una forma de incorporar humedad al sustrato y más que nada cuando nos estamos acercando a la época del verano. Otro reemplazo puede ser la viruta. Y en el caso que no sepas el origen de la viruta, te voy a recomendar que hiervas agua y cuando llegue al punto de ebullición estés poniendo toda esta viruta y lo dejes hasta que llegue a temperatura ambiente. De esta forma nos vamos a estar asegurando de sacar cualquier exceso de resina, porque es muy normal que la viruta que se consiga venga de pinos, por ejemplo. Que si bien no va a ser un problema, pero para estar asegurándonos de tener una viruta bien limpia, con el agua caliente vamos a estar eliminando el exceso de resina. Y el reemplazo que te voy a recomendar hoy, y vamos a hacer una plantación de un bulbo de cala de colores, porque ya el año pasado lo hice y funcionó súper bien, son las cascarillas. En este caso, cuando fui a la arboristería, me puse a ver qué es lo que estaban vendiendo y me encuentro con esta cascarilla. Esta particularmente es de avena, pero también suelen venir de arroz, y en la arboristería me comentaban que esta cascarilla se usa para relleno de almohadones. Por el otro lado yo le vi el punto de vista biológico y dije la vamos a traer para empezar a probarla. También es muy buena para el cultivo de hongos, que esto ya lo vamos a ver dentro de muy poquito. Y si no conseguís la cascarilla de avena, podés estar buscando la de arroz, que también se suele conseguir. Una característica muy importante es que como es casi todo celulosa, siempre va a ser difícil que se empiece a descomponer de una forma rápida. Y para un cultivo como por ejemplo de una cala de color o un cultivo estacional, no se va a llegar a descomponer en su totalidad y nos va a estar dando aireación, buen nivel de humedad, y cuando se empieza a descomponer por ataque de los hongos, vamos a llegar a tener buena nutrición. Te voy a preparar un medio de cultivo para este bulbo de cala, y así lo ponemos, y a medida que vaya avanzando te voy a ir mostrando cómo sigue todo el proceso, porque la verdad que para las calas de colores vino espectacular. Para hacer este medio de cultivo voy a usar una parte de esta cascarilla de avena que te estaba comentando recién, y también es muy buena para cuando querés guardar los bulbos en la época de descanso, porque mantiene buena aireación, va a ayudar también a sacar cualquier exceso de humedad y de esta forma controlas cualquier hongo que quiera llegar a crecer y comerse el bulbo. Y por otro lado le voy a estar poniendo un compost semi maduro que ya tiene hojas que todavía no se terminaron de descomponer, pero la parte madura le va a dar toda la nutrición que necesita la planta. Y también voy a estar usando una parte. Fíjate cómo empieza a quedar bien suelto. Esto también te sirve para estar haciendo los plantines en la huerta. Es súper económica la cascarilla y podés reemplazar muy bien toda esta perlita que normalmente lo usábamos en los medios de cultivo. Otro punto positivo es que la perlita cuando la estamos usando, y te lo voy a mostrar acá, tiene este problema. Que vos tirás, y fíjate ese polvillo que levanta, eso es totalmente perjudicial para nuestros pulmones,
Así que si vas a estar trabajando con perlita, te recomiendo que estés en un lugar bien ventilado. Y si no, la podés mojar para evitar que salga todo este polvillo. Y de última, podés estar usando un barbijo para no respirarlo. Y ya tengo preparado el medio de cultivo. Esta es la maceta donde vine cultivando las primeras calas que llegaron a casa. Y la ventaja que tiene es que la raíz, una vez que empieza a desarrollarse, crece súper rápido en este medio. Voy a poner los brotes para arriba, y la cala en particular larga las raíces desde arriba y van a bajar. Voy a darle un poquito más y queda puesta de esta forma. Y lo voy a tapar hasta que queden los brotes y que se vean. Fíjate qué suelto que queda el sustrato. Así como quedaron estos brotes, ya está más que bien. Si llegamos a ver que alguna raíz sale y queda por arriba, nos queda mucho espacio para seguir tapando hasta que la raíz se termina de orientar y se van para abajo. Y solamente me queda hacerle el riego, y como no tenemos muchas raíces, va a ser muy poquito. Y mira por abajo, ya el agua está cayendo. Esta agua que caiga tan rápido es producto de la cascarilla que le puse al sustrato, y nos va a estar dando una señal que tenemos un sustrato bien poroso. Espero que el video de hoy te haya gustado, compartíselo a tus amigos, a tus amigas, y dentro de muy poquito nos estamos viendo con mucha más biología botánica, y hoy reemplazando esta perlita con la cascarilla de avena, que te la recomiendo totalmente porque no solamente es más barata, sino que va a estar cumpliendo el mismo papel que la perlita, pero la ventaja es que se va a empezar a descomponer con el tiempo y nos va a estar nutriendo a este sustrato. ¡Chau!